gracias por tu presentación y bueno, interesante ver cómo se alinea, digamos, la reglamentación asociada a los beneficios tributarios con las medidas que ustedes plantearon en esas acciones de mitigación como resultado de lo que busca Colombia para cumplir, digamos, las metas del compromiso de París. Creo que también nos dejas algunos retos importantes de cómo llegarle, digamos, a esos usuarios finales, es decir, cómo lograr que eso quede en implementación realmente en los usuarios finales y seguramente cómo poder articular, digamos, varios de esos procesos. Entonces, pues le damos paso a Giovanni Pavón del Ministerio de Ambiente para que nos cuente un poco qué está haciendo el Ministerio de Ambiente en materia de gases de efecto invernadero, específicamente en el cumplimiento de la meta y qué es lo que permite articular lo que ya nos ha hablado un poco la UCME y también el Ministerio de Comercio. Bueno, Rodrigo y compañeros del panel, muchísimas gracias. Creo que con las presentaciones que se han hecho, pues básicamente me ahorran una gran cantidad de tiempo. Y es bueno porque podemos sentarnos un poco más a discutir sobre estos temas tan importantes. Básicamente la presentación que les traigo hoy tiene que ver con cómo la eficiencia energética, que bien sabemos todos que es transversal a todos los sectores, está enmarcada dentro de la política de cambio climático que comenzamos, pues ya está en firme, digamos, desde este año, pero ha venido siendo trabajada desde hace ya casi 3 años de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La intención básicamente es como darles una visión general desde dónde salen todos estos compromisos internacionales y cómo se vienen aterrizando hasta llegar a normatividad que defina hojas de ruta y reglas de juego claras, digamos, para la gente que ya está utilizando en general la energía y que pueden ser beneficiadas al final por la normatividad. Hay que ver la normatividad no solamente como un tema restrictivo, sino también como un tema colaborativo entre el gobierno y los entes privados para que podamos seguir avanzando en el cumplimiento de las metas. Entonces se plantea más bien es como un gana-gana. Entonces comenzamos con la presentación, un esquema muy transversal en general de todas las fuentes de las que estamos bebiendo en el Ministerio que nos impulsan a seguir adelante nuestras políticas como ente rector ambiental. Nos basamos pues en diferentes esquemas que se generan desde el punto de vista nacional como internacional. Entonces pues y pues desde el gobierno nacional son 5 esquemas, 5 fuentes desde donde las políticas se tienen que comenzar a desarrollar en el país y que son esfuerzos de largo aliento. Como ustedes pueden ver, pues de pronto tal vez no por lo que pueda quedar en un plan nacional de desarrollo, pero pensemos que los planes nacionales de desarrollo, y así es como lo hemos visto especialmente en el tema ambiental, son una evolución de lo que ha venido quedando en los anteriores planes de desarrollo, específicamente para el tema ambiental y para el desarrollo sostenible en el país. Entonces, pues comenzamos con el Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez desde el 2014, entonces tenemos un capítulo dedicado únicamente al crecimiento verde y esto nos da unas pautas de unos articulados que comienzan a invitar a los diferentes ministerios sectoriales para comenzar a meterse definitivamente en el trabajo que tenemos que hacer como país de llevar las diferentes acciones en temas de desarrollo sostenible. Tenemos los acuerdos de París, que los vamos a explicar más adelante, que son de buena parte la sombrilla internacional y unos acuerdos que cubren a casi la totalidad de los países en el mundo, que obligan también a Colombia a seguir adelante en la contribución del desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Tenemos la implementación de los acuerdos de paz y esto es un factor central y como sabemos bien este gobierno se ha centrado bastante en cómo todas las políticas que se han venido desarrollando desde el nivel sectorial tienen que ver con cómo nos vamos a desarrollar en adelante con la implementación de los acuerdos de paz. Desde el punto de vista de la OCDE, ustedes saben que la OCDE propone al país para la entrada a este club de países ciertos requisitos que el país se ha esforzado bastante en los últimos años en poder cumplir porque sabemos que es lo mejor para nuestra economía. Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una iniciativa que surgió
en buena parte desde las conversaciones internacionales, los eventos internacionales desde la delegación colombiana, y ha llevado al país a involucrarse y a involucrar incluso desde la misma planeación nacional cómo los proyectos de desarrollo nacional pueden llegar a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, y el DNP ha comenzado a darle un valor muchísimo más alto a el tema de cómo los proyectos que se implementan en las regiones tienen que ver con la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el Acuerdo de París, ya lo he mencionado, tenemos una sombrilla internacional que nos plantea una meta como país. Entonces, Colombia interpreta esa meta de la siguiente manera. Tenemos un compromiso de mitigación, que es reducción de gases de efecto invernadero, que nos dice, nosotros tenemos una senda de crecimiento de las emisiones, que es la línea azul, y tenemos una línea roja, que es la que nos indicaría por dónde deberíamos comenzar a desviarnos de ese crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a alcanzar en el año 2030 una desviación total medida en ese año del 20%, que es lo que hemos estado mencionando un poco desde el principio del panel. Tenemos una meta, esa es la meta incondicional que tiene Colombia, es decir, que con recursos nacionales nosotros deberíamos llegar a cumplir con esa meta. Reducción de gases de efecto invernadero en todos los sectores, es una meta que cubre todos los aspectos de la economía, todos los sectores de la economía. Adicionalmente tenemos una meta de 33 millones de toneladas, que es un 10% adicional, que está un poco supeditada a que tengamos una cooperación internacional y que podamos entablar esos diálogos con los países desarrollados para que podamos llevar acciones de reducción de gases de efecto invernadero. Esto ha venido pasando desde hace bastante tiempo y por eso Colombia se atreve a colocar esto sobre la mesa, pero es una meta condicionada a ese apoyo internacional. Para que no nos queden esos números como tan en el aire, son 66 millones, 33 millones, son 100 millones de toneladas aproximadamente. 10 millones de toneladas es lo que el país hoy en día, y si estoy mal los compañeros de la UME me corregirán, en un año húmedo puede estar emitiendo por consumo de combustibles para generación de energía eléctrica en un año húmedo. Más o menos cuando tenemos un año seco, entonces consumimos entre 15 y 16 millones de toneladas. Entonces 10 millones de toneladas es lo que tenemos en un año húmedo donde tenemos una alta producción de energía a partir de las hidroeléctricas. Entonces para que lo tengamos un poco en mente. Y tenemos un compromiso, el condicional más el incondicional, de 100 millones de toneladas en un solo año. Por eso es importante comenzar a trabajar desde el 2017, 2016, 2015, cuando planteamos este compromiso para saber cuánto nos tenemos que desviar, y entre más rápido comencemos a despegarnos de la línea azul, es más fácil llegar a la meta en el 2030. Centrándonos un poco en las emisiones del país, estas son unas emisiones que el IDEAM produce con una diferencia de 4 años. En el 2012, que es el último inventario de gases de efecto invernadero, vemos que el sector industria ocupa el segundo lugar de las emisiones con un 15%. 15% equivale más o menos a unos 28 millones de toneladas. Este consumo, estas emisiones se deben, como bien lo decía, bien lo manifestaba Edith, al consumo de energéticos dentro de la industria. Pero veamos que también en en el tercer renglón tenemos al transporte. Y el 80% de la barra de transporte está dedicada al transporte en las carreteras, lo que quiere decir que el transporte de los bienes por las carreteras del país se debe básicamente a todo lo que está generando la industria y todo lo que estamos recibiendo, obviamente. Entonces, pues, digamos que ese tercer renglón está bastante también ligado a la actividad económica que tenemos hoy en día en el país. Y pues el primer 15% obviamente también del consumo energético en la industria, el consumo de energéticos en general. El IDEAM también nos da una definición, una escala de cómo estamos emitiendo en cada uno de los departamentos del país. Eso es importante que lo sepamos, no vamos a entrar en detalles acá, pero los departamentos, digamos, que están en rojo, que son los que más están
emitiendo gases de efecto invernadero se debe principalmente a dos actividades. Es la altísima deforestación o un avanzado nivel económico que lleva a que tengamos consumo de energéticos y por lo tanto un alto nivel de gases de efecto invernadero. Pasando ya, digamos, a la política de cambio climático, que es una política sombrilla, tenemos básicamente 5 ejes. 5 ejes, estamos centrados en el eje de biodiversidad, tenemos un eje de desarrollo urbano, tenemos otro eje de desarrollo agrícola y tenemos el eje que tiene que ver más con el tema de eficiencia energética, que es el desarrollo del sector minero energético, que es el que tiene como premisa la mejora en la eficiencia energética y la introducción de la eficiencia energética en todos los campos de la economía y la introducción de las energías renovables. Y finalmente tenemos el desarrollo, la otra línea transversal dentro de la política de cambio climático, que es el desarrollo de infraestructura. No me voy a detener mucho acá, solamente para mencionar, como Rodrigo lo mencionaba al principio, que tenemos estas 43 medidas, que son, aquí solamente estamos mencionando como estas líneas estratégicas que tenemos a nivel de todos los diferentes ministerios, que fue el compromiso que responde a ese 20% que el país colocó internacionalmente. Entonces el país colocó un compromiso internacional, crea una institucionalidad, que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, y los sectores proponen, dan respuesta a ese 20% de acuerdo a sus capacidades y a su misionalidad, encabezada por cada uno de los ministerios. Entonces aquí hay muchas medidas que tienen que ver con el tema de eficiencia energética y ya las repasamos, entonces no me voy a detener mucho en este punto. Hay que mencionar, y lo dijimos ya también durante la presentación de Edith, que hay mucho todavía por hacer. Entonces tenemos esa torta, nos representa esas 100 millones de toneladas que tenemos acá, pero a esa torta le hacen falta 2 pedazos por completar. El primer pedazo es el pedazo que tenemos aquí, que son como ladrillitos, que todavía nos falta construir, y es la reducción de gases de efecto invernadero a partir de los sectores. Y quiero decirlo muy claro acá. Colombia tiene un problema bastante grave en el tema de la deforestación y tenemos que ponerle mucho esfuerzo a reducir la deforestación tanto como sea posible en el país. Pero desarrollo bajo en carbono no solamente significa sembrar árboles, también significa avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero por eficiencia en los procesos a nivel de todos los sectores. Por eso es importante saber que es necesario completar ese pedazo azul, que es casi la mitad de los 100 millones de toneladas, la mitad, para poder seguir adelante en el compromiso. Entonces todavía digamos que tenemos pendiente seguir más adelante en la consecución de cuáles son esas medidas que sean obviamente impulsadas tanto desde el sector privado como desde el sector público, pero que sean costo eficientes y que nos puedan llevar definitivamente a cumplir con este compromiso. Yo creo que en temas de eficiencia energética ya sabemos perfectamente bien en dónde estamos centrados. El PROURE definitivamente nos da una visión de cómo podemos llegar a ese objetivo a partir de las medidas de eficiencia energética. Entonces, pues yo creo que la función del gobierno como liderar el tema de la política, pues está ahí. Definitivamente lo que nos toca es sentarnos ya con los mismos privados y seguir trabajando para que las medidas al final lleguen a una buena se lleguen a lograr. Para pasar un poco a la normatividad reciente, que tiene que ver con el cambio climático y lo que les anunciaba al principio, como desde un marco con un poco etéreo, internacional, Colombia coloca un compromiso, viene a trabajar con los sectores y después esos sectores responden diciendo aquí está mi normatividad, voy a romper esta barrera a través de esta normatividad o voy a mejorar estas condiciones para que los privados se metan en este juego. Entonces ya hablamos del PROURE suficientemente, creo que es importante saber que esto es clara la evolución que ha tenido, digamos, el PROURE, como lo mencionaba Rodrigo, desde la versión pasada hasta esta versión, tenemos muchísimo más datos. Yo creo que la UDME ha sido bastante insistente en tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles para poder generar mejores documentos de política, que es lo que tenemos hoy en día con este nuevo PROURE. Y les voy a hablar de un segundo esquema que se mencionó también anteriormente y es el tema
de la reforma tributaria, donde se incluye por primera vez en Colombia el impuesto al carbono. El impuesto al carbono lo estamos pagando los colombianos desde el 1 de enero del 2017. $5 por cada tonelada de CO2 que consumimos. Y esos $5 por cada tonelada de CO2 que consumimos, dependiendo del combustible que consumamos, se ve representada en estos datos que tenemos acá. Entonces, eso es la primera apuesta que pone el gobierno, es decir, listo, vamos a colocarle un valor a la emisión de gases de efecto invernadero que no habíamos tenido antes, y también colocamos la posibilidad de que si la gente tiene la posibilidad de reducir esas emisiones por el otro lado, las que está emitiendo por su actividad económica, pues lo puede hacer. Y es así como nace el decreto 926, perdón por no mencionarlo aquí en la presentación, es el decreto 9, esto es la representación del decreto 926 que está en implementación a partir del 1 de junio de 2017. Y lo que nos dice básicamente es que si usted hace eficiencia energética, si usted hace más eficientes sus productos, si usted mejora las condiciones de su trabajo para que emita menos o que adquiere nueva tecnología o digamos que en general cualquiera de las posibilidades de reducción de gases de efecto invernadero sectorial que veíamos en todas las acciones que colocaron los ministerios, puede acceder a la no causación del impuesto del carbono. Entonces, si usted es una empresa transportadora que tiene un alto consumo, por ejemplo, de diésel, puede acceder al procedimiento para el decreto 926 si cumple con ciertas características pues, que están básicamente en la norma. Entonces, básicamente nosotros lo que estamos abriendo es la puerta para que se comuniquen los gestores de los proyectos de eficiencia energética con las industrias que están interesadas en esta reducción y que tienen un alto consumo de combustible, que está grabado bajo el impuesto al carbono que mostrábamos en la anterior slide, y se puede hacer una comunicación. Entonces el ministerio lo que hace es abrir esa puerta y no se mete más. Tenemos un techo de precio que es $5 por cada una de las toneladas, que más o menos equivale a 138 galones de diésel, más o menos. Y entonces abrimos la puerta, se abre la puerta para que se puedan comunicar estos dos sectores, los que generan proyectos de reducción de gases de efecto invernadero con los que los necesitan. Entonces aquí se comienza a cerrar un poco el círculo de cómo podemos comenzar a financiar. Y es uno de los puntos primordiales, yo creo que podremos tratar en el panel de cómo financiamos las medidas de reducción de eficiencia energética. No voy a entrar en los detalles acá, pero con todo el gusto, si quieren, después de la presentación podemos entrar un poco más en detalles de esto. Y la tercera normatividad es la normatividad de la huella de carbono para el etanol. Hace año y medio el sector de generación el sector productor de etanol se acerca al ministerio con la intención de proponer una normatividad que acorde a los compromisos internacionales que se habían puesto en diciembre del 2015, el ministerio pudiera llevar adelante, pudiera considerar la posibilidad de llevar adelante una normativa que les restringiera a ellos mismos, a este sector, a este gremio, la emisión de gases de efecto invernadero, que estaba programada, como nos muestra la línea azul, y pues, la línea azul y la línea roja hasta el 2017 deberían ser básicamente la misma línea, no sé aquí por qué me salió un poco separada. Pero la emisión, la línea azul y la línea roja están unidas hasta el 2017 y a partir de la implementación de esta normatividad, este gremio se compromete a mejorar sus procesos, a utilizar de manera más intensiva el bagazo y reemplazarlo por carbón y a mejorar también sus procesos en general de vapor que tienen dentro de las fábricas, dentro de las plantas productoras de etanol. ¿Para qué? Para llegar a cumplir, estar acordes con el compromiso internacional de reducción del 20%. Esta diferencia que ustedes ven acá es del 20% entre los dos puntos de llegada en el 2030 de este sector específicamente. Tenemos una disminución de cerca de 1.5 millones de toneladas acumuladas, es decir, que es el área diferencial que está entre las dos curvas, entre la azul y la roja. Entonces, un ejemplo más, y esta es una resolución que salió hace 2 semanas, después de haberla trabajado durante bastante tiempo y con muchos retos técnicos por superar. Entonces, para cerrar mi presentación ahí, la intención y el mensaje final es que es un trabajo definitivamente que requiere
experticia técnica también, pero también mucho pragmatismo para poder llegar a soluciones que sean gana-gana para todos. La intención del gobierno es básicamente seguir trabajando para poder generar esos espacios donde se den esas discusiones y decir, si tenemos esta oportunidad podemos llegar, y con este compromiso podemos llegar a conclusiones muy similares, por ejemplo, a las que llegamos. Estos son, lo que les quería mostrar un poco eran estas posibilidades de innovación que no solamente se reducían a decir, vamos a reducirles el IVA, vamos a reducirles la renta, sino que van más allá para que el gobierno, además de hacerle pues, seguimiento, pudiera también tener un gana-gana en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo y entonces vamos a seguir con el panel. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto.